porque células eucariotas y procariotas tienen eucariotas van a tener dentro del núcleo el material genético, y células procariotas, como vimos en microbiología general, el material genético está en una región denominada nucleoide. Entonces, igualmente, células procariotas de tipo bacterias van a tener también fragmentos extracromosómicos de material genético, que son los plásmidos, y a los plásmidos también les vamos a poner un cuidado especial, porque en los plásmidos es donde se coloca material genético, por ejemplo, para las aplicaciones luego de transgénicos, también lo que tiene que ver con el ADN recombinante. Entonces, esas partes dentro del material genético de células procariotas también es importante manejarlo. También vamos a conocer la importancia de los experimentos que llevaron a cabo los científicos para determinar la estructura del ADN. Por ahí justamente Tatiana nos hablaba, ¿no es cierto?, del año en el que fue descubierto el ADN, y que fue en 1953. A partir de 1953 es que se tiene conocimiento de la estructura del ADN y que se puede posteriormente modificar esta estructura del ADN para generar diferentes ensamblajes, diferentes organismos que tienen su material genético modificado, y también comprender para qué va a estar justamente un fragmento de ADN codificando, qué característica nos va a dar. Entonces eso es muy importante igualmente conocer. Vamos a ver también la descripción de la estructura de los ácidos nucleicos, de que está formada la estructura de la doble hélice. Por ahí algo nos adelantaron, ¿cierto?, que va a tener un esqueleto formado por el azúcar que va a ser la desoxirribosa, y también va a estar formado por un grupo fosfato unido a un nucleótido, y este nucleótido ya vimos que pueden ser 4, ¿no es cierto? También vamos a entender lo que son los genomas. Vamos a ver a qué hace referencia este término genoma, que va a ser básicamente el conjunto del material genético, todo el material genético que está siendo parte de un organismo. También vamos a ser capaces de comprender por qué los biólogos están interesados en el estudio del material genético. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a estar analizando, vamos a estar viendo durante esta clase y las clases siguientes, ¿no? Entonces vemos que, si ustedes han visto en biología, se hace referencia a que el ADN es la molécula de la vida, ¿no es cierto? Todas las células vivas van a estar formadas, van a tener dentro de las células material genético, que justamente va a dar todas las instrucciones de las características observables de esa célula, de ese organismo. Entonces, aquí, bueno, hablando de la célula, ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de células. Vamos a tener células procariotas, que van a ser las células conocidas como más simples. ¿Qué tipo de microorganismos está siendo parte, tiene células procariotas? O son células. Ya, gracias Justin. Justamente, ¿no es cierto?, bacterias y arqueas. Las bacterias y arqueas van a ser células procariotas, células en constitución, como ustedes ven, más simples. Si le vemos agrandado, no es que tienen ningún orgánulo, ¿no es cierto? Por eso también su nombre de procariota. Habíamos hablado de que pro significa antes y cario un núcleo. Entonces tienen nucleoide, que es una región del citoplasma donde está el material genético, y esta región almacena justamente el ADN. Entonces tenemos aquí esta región, que es la región nucleoide, y las bacterias van a tener un solo cromosoma de estructura circular. Esa va a ser la conformación del material genético de las células procariotas. Si hablamos ya de células que se habla que tienen una estructura, ¿no es cierto?, un tanto más desarrollada, un poco más complejas estructuralmente hablando, tenemos células eucariotas. Como ustedes recordarán, eucariota significa que tienen núcleo verdadero. Estas células eucariotas son más complejas estructuralmente por el hecho de que tienen sistemas de endomembranas al interior de la célula, y estos sistemas de endomembranas, vamos a hablar aquí por ejemplo de la membrana nuclear, donde está almacenado el material genético dentro del núcleo. Entonces exclusivamente va a estar
en el núcleo del material genético. Y tenemos células animales, ¿no es cierto?, células vegetales, y bueno, con sus características distintivas. Podemos hablar que justamente estas células son un poco más complejas. Sin embargo, tenemos, ¿no es cierto?, también orgánulos que tienen su propio material genético, que son las mitocondrias y los cloroplastos. Estos orgánulos, por eso es que se cree que han sido captados por endosimbiosis por las células, y que luego ya ha habido una asociación con las células. Bueno, se cree que, por ejemplo, los cloroplastos fueron cianobacterias y las clorofilas, otro tipo de bacterias que igualmente fueron endocitadas por las células. Entonces, bueno, aquí ustedes ven de lo que trata, ¿no es cierto? Ya sabemos que la célula va a tener también dentro de su interior el material genético. Es indispensable el material genético para todas las funciones que va a estar dando o teniendo la célula. Entonces, todas las células de un organismo comparten un componente común, van a tener la información genética que forma el ácido desoxirribonucleico o DNA. DNA o ADN va a ser lo mismo, únicamente que las siglas de DNA están en inglés y ADN están en español. Entonces puede ocupar una u otras siglas. Tenemos que los genes contenidos dentro del ADN controlan numerosas actividades de la célula y dirigen la síntesis de proteínas. Entonces, los genes van a ser fragmentos codificantes de material genético. Entonces, de todo el conjunto de material genético vamos a tener fragmentos que son conocidos como genes. Y los genes, a su vez, van a tener la información necesaria para codificar para mRNA. No sé si ustedes vieron algo de transcripción, traducción dentro de biología. ¿No? ¿Alguien ha visto algo de transcripción o traducción, chicos? A ver, Robert, ¿han visto algo de transcripción, traducción? ¿Cómo es el paso de ADN a ARN mensajero y después a proteína? La verdad, ingeniero, no recuerdo porque biología recibimos en el periodo extraordinario, entonces nos dio, por decirlo, la materia básica. Entonces, bueno, el ADN sí, pero de esa transcripción, la verdad, ingeniera, siendo sincero, no podría dar una respuesta satisfactoria. Ya, gracias, Robert. A ver, no sé si hay aquí alguien más que vio biología, pero no en la época de periodo extraordinario. Tatiana. ¿Cuál de los dos? Tatiana Ortiz, no sé si está por ahí, Tatiana. Sí, hija, pero no me acuerdo. Ya, gracias, Tatiana. A ver, bueno, ya vamos a ver después. Sin embargo, es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que dentro del ADN vamos a tener toda la información genética necesaria que va primero a generarse ARN mensajero a partir de ADN. Después vamos a tener que se generan proteínas tomando en cuenta el código que va a estar en el ARN mensajero. Entonces tenemos que la célula va a ser la entidad estructural y funcional fundamental de todos los seres vivos. Y si ustedes se acuerdan por ahí, habrán visto, ¿no es cierto?, los 4 postulados de la teoría celular. Y dentro de los 4 postulados, bueno, teníamos ahí, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad básica, estructural de todos los seres vivos. Entonces todos los seres vivos van a estar formados por al menos una célula. Ese nos dice uno de los postulados de la teoría celular. También tenemos el segundo postulado, ya habla de la unidad funcional de todos los organismos y que van a ser también la base, ¿no es cierto?, del funcionamiento del organismo, que depende del funcionamiento de las células. Y tenemos también el tercer postulado, que nos indica que todas las células se generan por la división de células preexistentes. No es que se van a generar de la nada, sino que van a generarse
por reproducción, que puede ser sexual o asexual, de células preexistentes. Y tenemos aquí el cuarto postulado que nos indica, ¿no es cierto? Y es el de los más importantes que tenemos que recordar, que es que las células contienen el material hereditario. Este material hereditario es el ADN. Entonces, bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, que habían dos tipos de células, eucariotas y procariotas, para que se acuerden cuáles son células eucariotas o eucariontes y cuáles son células procariotas o procariontes. Todas ellas, por más simples que sean, ustedes piensen que no, las bacterias no pueden tener material genético porque son bastante simples, pues todas ellas tienen. Tanto procariontes como eucariontes, todas van a tener material genético, todas poseen ADN para la transmisión de la información biológica. ¿Ya? Y aquí ustedes ven en complejidad, ¿no es cierto? Tenemos esta mitad de acá que hace referencia a célula eucarionte, donde está presente a nivel del interior de la membrana del núcleo, está presente el material genético. En el caso de células procariontes tenemos que no hay presencia de membranas nuclear, ni tampoco estructuras intramembranosas como son estas de acá, que tenemos los cloroplastos, las mitocondrias, el retículo endoplasmático. Eso no lo vemos en células procariontes, sino son estructuras más simples donde está el material genético en una región del citoplasma denominado nucleoide. Va a tener sí ribosomas. ¿De qué se encargaban los ribosomas? ¿Cuál era la función? Para la sí, ahí se hacía la... Ya va a ser, ¿no es cierto?, para la síntesis de proteínas. Entonces justamente van a estar jugando un papel primordial en la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cómo se hace esta síntesis de proteínas? A partir de mensaje que está codificado en el ADN, y posteriormente este ADN se transcribe a ARN mensajero, y este ARN mensajero posteriormente pasa a proteína. Entonces tenemos aquí las claras diferencias que hay entre células procariontes y eucariontes. Sin embargo, todas ellas están constituidas por material genético. En el caso de las bacterias, hemos visto las cualidades que tienen cada una de ellas, ¿no es cierto? Las bacterias, sobre todo los que hemos visto, son de interés agroindustrial, aquellas que tienen aplicación dentro del área de alimentos, también aquellas que tienen que ver con enfermedades transmitidas por alimentos se han visto. Sin embargo, vemos aquí como características generales de las bacterias es que tienen gran capacidad de adaptación, también son de las consideradas, ¿no es cierto?, que pueden habitar en diferentes condiciones ambientales. Podemos encontrarles incluso algunas que llegan a ser extremófilas en cuanto a las condiciones ambientales que pueden ellas habitar. También van a tener sus estructuras o bases genéticas que van a ser distintivas de las bacterias, y también va a haber mecanismos de regulación de expresión y de variación genética que tienen en particular este tipo de células. Entonces va a ser importante justamente saber, entender el funcionamiento genético de las bacterias para poder manejarles a nivel de laboratorio. Y también estas células crecen de forma rápida, por eso son bastante ocupadas, como ustedes vieron, para sintetizar diferentes productos, ¿no es cierto? En la agroindustria, como vimos, por ejemplo, se pueden estar extrayendo enzimas de bacterias, de microorganismos que se sabe que tienen una alta capacidad de reproducción. Si vemos de qué está conformado el material genético de una bacteria, va a estar justamente formado por, ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, una célula procarionte, va a estar formado de un cromosoma bacteriano, que es un cromosoma circular, y también van a tener estas estructuras extracromosomales que se denominan plásmidos. Estas estructuras de los plásmidos les van a conferir ventajas adaptativas a las células, pero no van a estar aquí codificados mensajes que sean de extremo necesidad de la bacteria, por ejemplo, que sin estos plásmidos no viva. Entonces más bien aquí van a estar codificadas
información que les da ventajas adaptativas, como por ejemplo la resistencia a antibióticos. También va a estar codificada aquí la virulencia que pueden tener estas células procariontes. Entonces eso les va a dar, como les dije, ventajas para adaptarse a un ambiente. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿No? Entonces, ustedes ven aquí de lo que está formado el material genético de las bacterias. Es una molécula de ADN de doble cadena y circular, que es el cromosoma bacteriano. Y también vamos a tener que va a haber ADN extracromosómico circular y cerrado, que es el ADN plasmídico. Este material genético igualmente se encuentra o se denomina circular, ¿no es cierto?, por esta estructura que tiene cerrada el genoma bacteriano. Sin embargo, también para que quepa dentro de la célula procarionte, que es tan pequeñita, hace falta también que esté súper enrollado. Entonces vamos a encontrar el material genético que va a estar súper enrollado, formando una estructura compacta que pueda caber dentro de esta célula procarionte. En el caso de células eucariontes, como ustedes saben, el material genético está a nivel de núcleo. Y por ahí nos decían, ¿cierto?, que en el caso de la especie humana va a tener 46 cromosomas. Estos cromosomas van a ser igualmente estructuras súper empaquetadas de material genético que van a verse visibles en qué etapa de la mitosis. Esto se han de haber visto, ¿no es cierto? Mitosis, meiosis. Profesor. ¿No? Sí. Van a verse a nivel de metafase, ¿no es cierto? Los cromosomas que van a estar súper enrollados y formando estas estructuras visibles. El resto del tiempo van a encontrarse, ¿no es cierto?, como estructuras más relajadas, no tan enrolladas como los cromosomas. Entonces tenemos aquí variación entre célula procarionte y eucarionte, que tiene como estructura el genoma bacteriano. Ya vimos el genoma más los plásmidos, y tenemos también que puede haber elementos transponibles. Estos elementos transponibles son conocidos como genes saltarines. Van a ser fragmentos de material genético que pueden cambiar de posición. No es que cambian a cada rato, sin embargo sí se ha visto que pueden cambiar de posición a lo largo del tiempo. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿No? Entonces, para hablar más a detalle de lo que tiene que ver con la molécula de ADN y cómo se generó ya esta idea, ¿no es cierto?, de la estructura en sí de la molécula de ADN, vamos a hablar un poco de historia, ¿no es cierto?, de cómo fue o quiénes fueron que determinaron la estructura del ADN. Y aquí nos habla del año 1953, y fueron dos científicos, James Watson y Francis Crick, que justamente determinaron la estructura de doble hélice del ADN. Sin embargo, ellos no es que solitos realizaron todo este trabajo, sino que basaron sus resultados y dieron esta teoría en base a lo que se había hecho anteriormente. ¿Y quién trabajó en esto? Primero, bueno, tenemos aquí un nombre de un científico que tuvo que ver, aportó algunas ideas en cuanto a aislamiento del ADN, es Erwin Chargaff. Él estudió también la equivalencia de bases. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto de equivalencia de bases? De bases nucleotídicas. ¿No? ¿Cuáles eran las 4 bases nucleotídicas, chicos? Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Ya? Esas son las 4 bases nucleotídicas del ADN. ¿Y saben cuál siempre está emparejada con cuál?
Adenina con la guanina. Ya, eso es siempre, ¿no es cierto? Gracias Diana y también Daniela que estaban por ahí. Tenemos que siempre adenina va a estar emparejada con timina y siempre citosina con guanina. Esa es la parte de la equivalencia de bases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre que tengamos una adenina vamos a tener también que esté emparejada con la timina. Entonces va a ser cantidades semejantes o equivalentes de adenina, timina y también citosina y guanina. También quien tuvo aquí que ver dentro del descubrimiento de esta estructura del ADN es Rosalind Franklin y también Maurice Wilkins. Ellos trabajaron y bastante en lo que tiene que ver con difracción de rayos X para analizar moléculas, y con eso ellos lograron también sacar ciertas imágenes que ayudaron a la determinación de la estructura del ADN. Entonces ellos tuvieron que ver todos estos científicos y después ya se postuló lo que tiene que ver con el modelo de la doble hélice, en el que se habla que el ADN es una molécula larga y rígida. Larga y rígida, ¿no es cierto? Incluso ya tenemos actualmente que se celebra el Día del ADN el 25 de abril de 1953, porque ahí fue publicada en la revista, una de las revistas que es de las que tiene un mayor impacto a nivel de ciencia, es la revista Nature. Esta revista vamos a tener que va a tener ahí aportaciones de científicos que han sido muy relevantes y que han sometido igualmente sus investigaciones a un riguroso proceso. Entonces es muy difícil realmente publicar en esa revista. Sin embargo, tenemos que el 25 de abril de 1953 se publicó en esa revista este estudio de James Watson y Francis Crick, en el que es un artículo corto. Sin embargo, ellos indican aquí, ¿no es cierto? En el primer párrafo del artículo tenemos aquí lo que indica: deseamos sugerir una estructura para la sal de ácido nucleico de la desoxirribosa DNA, que esta estructura tiene nuevas características que son de considerable interés biológico. Y ahí describieron de qué estaba conformada esta molécula del ADN. Posteriormente se siguen realizando análisis, ¿no es cierto?, de ya la estructura del ADN, y la importancia también que tiene este descubrimiento fue paulatinamente a lo largo de los años también se ha dado mayor relevancia, y ellos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. James Watson, Francis Crick y también Maurice Wilkins. También aquí vemos justamente que existe, como ya les dije, equivalencia de bases. Entonces vamos a tener dentro de las bases, se catalogan como bases púricas y bases pirimidínicas, justamente la adenina, guanina, timina y citosina. Entonces aquí hablábamos que la proporción de adenina vamos a tener que es igual a la de la timina porque se emparejan estas bases. La citosina va a ser igual a la guanina. También tenemos acá otra de las características, es que hay estructuras que se repiten cada 0.34 y cada 3.4 nanómetros, que ya vamos a ver a qué hace referencia esto. Y tenemos ahí a Watson y Crick, que estaban realizando justamente estos estudios del ADN y describiendo cómo estaría la estructura de este ácido desoxirribonucleico. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Hugo López y en el vídeo de hoy vamos a ver el paso a paso para activar Instagram Shopping, una de las mejores funcionalidades de las funcionalidades más potentes de las que dispone. Y bueno, dentro del, como ustedes vieron, Rosalind Franklin también es otra de las científicas que tiene relevancia en cuanto al aporte que tuvo para el descubrimiento y postular ya el modelo del ADN, ¿no es cierto? Entonces, Rosalind Franklin, ella estudió biofísica y justamente realizaba, mediante aplicación de difracción de rayos X, estudios de estructuras moleculares. Con eso logró en 1953
1963 justamente realizar esta fotografía 51, que es muy conocida, y es la fotografía en la que tomó mediante infracción de rayos X y sirvió como respaldo experimental para Watson y Crick para establecer la hipótesis de la doble hélice. Sin embargo, ella no fue parte del premio Nobel de Medicina que ustedes vieron que se recibió en 1963. Solo recibió el premio Nobel Watson, Crick y Maurice Wilkins. ¿Alguien sabe por qué no fue parte ya del premio Nobel? ¿No se imaginan por qué? Por ser mujer. Primero por ser mujer. Muchos descubrimientos científicos de hecho fueron tapados justamente por ser mujer. Por ser mujeres, pues. Ya, bueno, para la época también sí tenemos eso, ¿no es cierto? Que puede ser por eso. También otra de las razones es que los premios Nobel reciben solo los científicos que están vivos, entonces no hay premios Nobel póstumos. Y ella justamente murió antes de que se reciba el premio Nobel en 1963. Igual no fue reconocida como que haya aportado mucho, Watson y Crick no le reconocieron, entonces por eso también es que ella no fue parte del premio Nobel. Sin embargo, sin esta fotografía 51 no hubiera sido posible que tengan todo el respaldo experimental para dar esta hipótesis de la doble hélice. Entonces también es de reconocer el aporte que hizo Rosalind Franklin para este descubrimiento. Muy buenas, bienvenida a un... Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el modelo. Como ustedes ven y habrán visto en diferentes libros de ciencias naturales, biología, ya se tiene, ¿no es cierto?, este modelo de la doble hélice. Entonces son dos cadenas de nucleótidos unidas. El ADN entonces tenemos que está formada justamente por una doble hélice formada por dos cadenas, y dentro de la estructura van a tener bases nitrogenadas. Ya nos dijeron cuáles son las bases nitrogenadas, son 4, ¿no es cierto?, adenina, timina, citosina y guanina. Y sabemos que también tienen este emparejamiento, adenina siempre con timina, citosina con guanina. Por medio de que se unen, estos que ven aquí son puentes de hidrógeno que van a estar uniendo estas dos hélices. Entonces tenemos que las bases nitrogenadas se encuentran hacia el interior de la doble hélice y van a tener dentro del esqueleto que constituye la estructura del ADN un esqueleto azúcar-fosfato. Entonces dentro del esqueleto va a estar justamente el azúcar, que ¿cuál era? Por ahí nos decía alguno de ustedes ya. La desoxirribosa. Va a ser la desoxirribosa. Ya, gracias. Justamente la desoxirribosa, ¿no es cierto? Que está también unida a un grupo fosfato y posteriormente está unido a las bases nitrogenadas. Eso formando el esqueleto azúcar-fosfato. Y tenemos que se ha determinado también que el diámetro que tienen estas dos hélices que están unidas es de 2 nanómetros de diámetro. Entonces aquí vemos que la palabra nucleótido hace referencia a justamente la unión que va a estar formada de la pentosa. Esta pentosa va a ser la desoxirribosa, es un azúcar de 5 carbonos y también va a estar unido al fosfato y a la base nitrogenada. Eso va a ser el nucleótido como estructura completa. También tenemos que se habla de que el giro de enrollamiento de la cadena de ADN es hacia la derecha. Es por eso que se habla de que es una cadena dextrógira con giro hacia la derecha. Dentro del modelo de Watson y Crick también está la distancia entre cada pareja de nucleótidos. Aquí vemos que es de esta distancia entre cada pareja de nucleótidos es de 0.34 nanómetros. También se habla de que cada vuelta completa de una hélice va a estar formada por 10 pares de nucleótidos. Entonces tenemos 10
pares de nucleótidos. Por eso la vuelta completa va a tener 3.4 nanómetros de longitud. Lo que ya vimos de complementariedad de bases, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener que adenina se une con timina y citosina con guanina. También vemos aquí que lo que les dije, van a estar unidas las cadenas por puentes de hidrógeno. Va a haber igualmente aquí una distinción de la cantidad de puentes de hidrógeno que están uniendo la estructura. Entonces, entre adenina y timina están formados 2 puentes de hidrógeno para unir estas bases nucleotídicas. Y entre guanina y citosina van a tener 3 puentes de hidrógeno. Se habla que la unión entre citosina y guanina va a ser más estructuralmente más fuerte por la presencia de los tres enlaces de puente de hidrógeno. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Entonces, si le vemos un poco agrandada, ¿no es cierto?, a esta estructura del ADN, podemos ver lo que se ha hablado del esqueleto fosfato, que van a ser los círculos que ustedes ven aquí, estas esferas. La base nitrogenada va a ser los que tenemos acá, ¿no es cierto? Adenina, timina, citosina y guanina son 4 bases nitrogenadas. Y dentro del esqueleto está también la desoxirribosa, que va a ser este azúcar de 5 carbonos que vemos acá. Y la unión por puentes de hidrógeno, como vimos, guanina y citosina tienen 3 puentes de unión y adenina con timina tienen 2 puentes de unión. Esta va a ser de forma agrandada, como ustedes ven, la estructura del ADN. Ya vimos que tiene un giro hacia la derecha, también la distancia que va a haber entre las pares de bases. Entonces tenemos que, si ya analizamos, ¿no es cierto?, dentro de las células, hablamos que dentro del núcleo está el material genético en eucariotas y en el nucleoide está el material genético en procariotas. En eucariotas van a tener la peculiaridad de que el momento de la mitosis, la división celular, en el proceso de meiosis es cuando se observan justamente los cromosomas. Y estos cromosomas van a hacer un empaquetamiento del material genético. Entonces el material genético, específicamente digamos de la especie humana, va a estar fragmentado en 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas van a hacer un empaquetamiento del material genético y dentro de este material genético vamos a tener que se fragmenta, por estudio. Entonces tenemos que se van a estar considerando genes que van a ser porciones de material genético que codifican para una característica en específico. Entonces, por ejemplo, este gen 1 va a codificar para una proteína que, por ejemplo, tiene que ver con la coloración. En el caso que ustedes se van a acordar, ¿no es cierto?, de lo de Mendel, la coloración de las arvejas que estudió. Entonces, por ejemplo, decimos que este gen tiene que ver con la producción de proteínas que van a dar la coloración verde de las arvejas, por ejemplo. El gen 2 tiene que ver con otra característica, o puede estar incluso asociada a la primera característica. Entonces tenemos aquí que cada gen va a codificar para una característica en particular. Entonces también tenemos que ciertas características no solo pueden estar codificadas por un gen, sino por un conjunto de genes que van a dar una característica en particular. Entonces eso es importante mencionar. Y tenemos aquí que entonces los ácidos nucleicos van a ser macromoléculas, van a ser parte de las macromoléculas que están presentes dentro de las células. Están compuestas por sus bloques estructurales, que son los nucleótidos. Estos nucleótidos están unidos en forma covalente por medio de enlaces fosfodiéster entre carbonos, y que vemos aquí en las posiciones 3' y 5' de los residuos de azúcar. Y también van a formar ya la estructura del esqueleto azúcar fosfato. Esta estructura del esqueleto va a ser constante. Vamos a tener que, si ustedes ven estructuralmente el material genético,
de bacterias de células eucariotas es el mismo en composición. Va a tener presencia de las mismas 4 bases nucleotídicas, del mismo esqueleto azúcar fosfato. Entonces es por eso que posteriormente se estudió y se analizó el ensamblaje entre diferentes fragmentos de ADN de diferentes especies. Eso también es posible por el hecho de que el material genético en estructura es el mismo. Tal vez no justamente en la posición de las bases. Por ejemplo, no van a tener siempre adenina, guanina, timina, adenina, citosina, adenina, guanina. Va a haber variación dentro del ordenamiento de las bases. Sin embargo, en estructura del esqueleto, de que esté presente la desoxirribosa, el grupo fosfato, la base nitrogenada, es lo mismo. Entonces por eso se puede combinar incluso material genético derivado de 2 especies diferentes. Entonces aquí es importante que tomen en cuenta que cuando se habla de nucleótido es justamente el conjunto entre el grupo fosfato, el azúcar, la desoxirribosa y la base nitrogenada. Todo eso forma parte del nucleótido. Y van a ser los bloques estructurales que conforman el ADN. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Entonces tenemos que el ADN está formado por bases pirimidínicas o pirimidinas y púricas o purinas. ¿Cuáles son las pirimidinas? Timina y citosina. Siempre va a haber una unión entre bases pirimidínicas y púricas. Entonces siempre va a haber la unión entre timina y adenina. Como ustedes ven, las bases púricas están formadas por 2 anillos, ¿no es cierto?, que están unidos, como ven acá en adenina y guanina. En el caso, bueno, aquí vemos el ADN, que era el ácido desoxirribonucleico. Tenemos posteriormente, ¿no es cierto?, que este ADN va a ser primero transcrito a ARN. En el ARN hay la peculiaridad de que no existe la timina, sino va a estar en vez de la timina el uracilo, y también que dentro del azúcar que forma parte ya no es la desoxirribosa, sino es la ribosa, el azúcar que forma parte del ARN. Entonces eso, bueno, va a ser las distinciones entre ADN y ARN, que ya vamos a ver cómo se forma el ARN a partir del molde de ADN. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Cuando hablamos del tamaño del genoma, es decir, de la totalidad del material genético que está presente dentro de un organismo, se habla de pares de bases. Entonces está medido en pares de bases. ¿Qué son los pares de bases? Aquí si contamos un par de bases, 2 pares de bases, 3 pares de bases, 4, 5 y 6 que tiene este fragmentito de ADN, tiene 6 pares de bases. Entonces se cuenta o se mide el tamaño de un genoma en pares de bases. En el caso de las algas, como ustedes ven aquí, de Pneumona salina, tiene 6.6 por 10 a la 5 pares de bases. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, esta notación científica porque es un número muy grande de pares de bases que tiene esta especie de alga. En el caso de los mamíferos Homo sapiens, la especie humana tiene 3.3 por 10 a la 9 pares de bases. Igualmente es una cantidad muy grande, ¿no es cierto?, de pares de bases que tiene el organismo humano. Y así pueden ustedes ver, en el caso de bacterias, Escherichia coli, que es una de las bacterias más estudiadas, tiene 4.2 por 10 a la 6 pares de bases. No quiere decir que de acuerdo a la cantidad de pares de bases que tenga un genoma es más complejo. Eso no quiere decir. Incluso hay, por ejemplo, plantas que tienen una cantidad muy grande de pares de bases, y también organismos de microorganismos que pueden tener también gran cantidad
de material genético. Eso no les da la complejidad. Sin embargo, la estructura y también proteínas que se van a estar formando a partir de esto es lo que les va a dar la complejidad a los organismos vivos. No sé si tienen preguntas. ¿No? Entonces los pares de bases pueden usarse como unidad de tamaño o longitud para las moléculas de ADN, y de esta manera se puede, por ejemplo, determinar la longitud del material genético que puede tener una especie en particular. Todas las células justamente deben enfrentarse al problema de cómo lograr contener en su estructura moléculas tan grandes de DNA. Como ustedes ven, tienen una gran cantidad de pares de bases que tiene que estar almacenado dentro de la célula. Sin embargo, como les dije, ¿no es cierto?, va a ser necesario un empaquetamiento tal que pueda lograr justamente que todo este material genético quepa dentro del núcleo y también dentro de la célula procariota. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? A ver, bueno, para hacer análisis iniciales se debe extraer el material genético que está presente dentro de las células. Es posible realizar una extracción de material genético de forma casera. Eso es lo que les voy a enviar a ustedes a que hagan. En parejas igualmente pueden trabajar en las mismas parejas que hicieron la investigación formativa. Y va a ser justamente grabar un video de extracción de ADN a partir de muestras vegetales utilizando, ya van a ver, y se puede hacer con materiales que se encuentran en la casa, en la cocina. Van a ver kits y sí, justamente kits de extracción de ADN que van a ser más complejos, porque van a lograr justamente tener mayor pureza del material genético, pero para la práctica se puede realizar una extracción de material genético con lo que son materiales que se pueden encontrar en la cocina. Entonces vamos a estar viendo aquí, es lo que les pido que ustedes realicen, esta extracción de material genético de muestras vegetales. Va a ser de muestras de tomate. En esta práctica vamos a extraer ADN, ácido desoxirribonucleico, utilizando material que habitualmente todos tenemos en casa, en nuestra cocina, como puede ser la sal común, la sal de mesa, cloruro sódico, o el bicarbonato sódico. Y como muestra vamos a emplear una muestra vegetal, un tomate. Vamos a extraer el ADN de este tomate. Utilizando un medio mecánico, como puede ser batiendo con una batidora pues nuestra muestra de tomate. Para ello añadimos un poquito de agua, agua destilada. Podemos emplear también agua comprada, agua mineral comprada en un supermercado, y vamos a romper las células del tomate a base de golpes con la batidora, golpes de cuchilla. Batimos a intervalos de unos 10 segundos. Una vez triturado el tomate, vamos a colar con un colador este triturado para eliminar trozos de pulpa o de piel. Bien, lo que hemos hecho al triturar el tomate es romper las células, con lo cual se liberan todos los orgánulos contenidos en el citoplasma. El ADN en estas células va a estar contenido tanto en el núcleo como en las mitocondrias, como en los cloroplastos, todos ellos orgánulos rodeados de membrana. Para ello vamos a preparar una solución, un tampón de lisis, con el objetivo de poder romper esas membranas y extraer el ADN de ellos.
El tampón de lisis está compuesto de agua destilada o agua mineral, unas cucharaditas de cloruro sódico, de sal de mesa, 2 cucharadas rasas. Con el cloruro sódico neutralizamos la carga negativa de los grupos fosfatos en el ADN. El siguiente componente de esta solución es bicarbonato sódico. Vamos a echar 6 cucharaditas, también rasas, de bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico lo que hace es evitar que el pH de esta solución se vuelva muy bajo, sea muy bajo o se eleve demasiado. El tercero de los componentes es detergente, lavavajillas, que todos utilizamos pues, para fregar los platos, los vasos cuando tienen grasa. ¿Por qué? Pues porque decíamos que los orgánulos que contienen el ADN están rodeados por una membrana formada por lípidos, un tipo de grasa, y nada mejor que el detergente pues, para romper esa membrana de lípidos. Añadimos 2 chorritos de detergente. Pues bien, tenemos por un lado la muestra preparada, el tomate, por otro lado el tampón de lisis, y ahora vamos a mezclar los ingredientes. 10 mililitros de tomate, con 20 mililitros del tampón de lisis, y ahora tapamos y al menos agitamos esta mezcla durante 2 minutos. Durante este tiempo el tampón de lisis está actuando, disolviendo las membranas biológicas y haciendo que el ADN se libere tanto del núcleo de la célula como de los cloroplastos como de las mitocondrias. A continuación filtramos esta solución y pasamos 5 mililitros de esta solución a un tubo . A continuación vamos a proceder a extraer el ADN de esta muestra. Entonces para ello cogemos los 5 mililitros de triturado de tomate y le vamos a ir añadiendo despacito 10 mililitros de alcohol al 96%, alcohol que se puede encontrar fácilmente pues, en una farmacia. El truco consiste en inclinar los tubos y ir añadiendo estos 10 mililitros de alcohol muy despacito, de tal manera que el alcohol vaya resbalando por la pared del tubo. Tras realizar esta operación podremos observar que en la interfase entre el tomate y el alcohol nos aparece una banda más blanquecina que corresponde pues, al ADN. Para recoger esta banda podemos utilizar una pipeta Pasteur a la que le hemos estrechado la boca de la pipeta, le hemos dado esta forma de gancho. Entonces para ello introducimos esta pipeta, movemos hasta llegar al nivel de la banda, tratando de enrollar el ADN en la punta de la pipeta y tiramos hacia arriba. La muestra así obtenida la depositamos en una placa de Petri, en una plaquita, y podríamos visualizarla. Ya chicos, ustedes vieron, esto es un procedimiento, no es complejo para realizar esta extracción de ADN. No sé si tienen preguntas. Profe, ¿y la pipeta Pasteur cómo la podríamos reemplazar? Con un palillo, puede utilizar un palillo para justamente tomar el ADN. No hace falta que sea la pipeta Pasteur. Puede ser un palillo, puede ser un palillo, un tenedor, incluso si ustedes trabajan no en tubos, sino en vasos, entonces puede extraer con eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿De cualquier vegetal o fruta también se puede hacer ingeo?
Sí, pero donde se tiene mejores resultados del tomate. También, bueno, les voy a subir al aula virtual. Está el procedimiento para realizar la extracción de ADN de plátano, de muestras de plátano. También se puede extraer de frutillas, sí se puede extraer de cualquiera. Hay algunas muestras que son un poco más difíciles de tratar, sin embargo les puede salir tal vez menor cantidad de ADN, pero sí se podría de forma virtual decirle que sí se puede extraer de toda muestra vegetal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Los pasos que sí son bastante importantes de que tomen en cuenta, de que sean realizados bien, con extremo cuidado, es, por ejemplo, por ahí tenían el paso, bueno, hacer esta mezcla bien, utilizar esto de jabón de lavar platos, puede ser de diferentes marcas, pero que sea ese tipo de jabón de lavar platos. En algún caso, algunos chicos lo hicieron con shampoo. El problema del shampoo es que viene también con diferentes otras sustancias que no se logra obtener. A veces ustedes ven, ¿no es cierto?, que tiene también sustancias adicionadas para dar mejor, o sea, para que sea mejor este tipo de shampoo. Se adicionan algunas sustancias incluso para que se conserve la grasa del cabello, etcétera. Entonces eso no sirve. Y desde ya les digo que no van a obtener el mismo resultado si trabajan con shampoo. Ya, entonces hay que trabajar con detergente de lavar platos. Por ahí les venden incluso en sachets en cantidades pequeñas. No es realmente muy caro. No sé cuánto cuesta, pero no es caro. Después también en este proceso en el que ocupan los tubos de ensayo y colocan el alcohol debe estar colocado, si es posible, gota a gota, o como ustedes vieron, ¿no es cierto?, con mucho cuidado por las paredes del tubo, para que no se genere aquí una especie como que se rompan este ADN. Entonces ahí les quedó bien, aquí en este ensayo que realizaron, ¿no es cierto?, quedó bien formado aquí. En otros casos, si hay una agitación muy fuerte o algo, van a quedar pedacitos del ADN que van a estar a lo largo de todo el tubo. Entonces hay que tener sumo cuidado el momento de colocar el alcohol, que no sea colocado bruscamente para que no se dé justamente el rompimiento del ADN. Luego el ADN, ustedes incluso podrían, después de extraído, colocarle en agua y van a ver que el ADN es soluble en agua. Entonces se pierde el ADN, nuevamente se va a solubilizar en agua y ya no se ve como esta estructura. ¿Alguna pregunta, chicos? En alguna ocasión que hicimos esta práctica a nivel de laboratorio, preguntaban los chicos si es posible, una vez extraído así, observar en el microscopio que se vea la estructura. No es cierto, como es una molécula, una macromolécula, no se observa por este modo. Viendo con un microscopio convencional no se puede ver nada, ustedes no van a ver nada, entonces no se puede observar ya esta muestra así extraída al microscopio. Eso no es posible. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces, bueno, eso va a tener que hacer, justamente les voy a dejar 8 días para que ustedes tengan tiempo suficiente para reunirse con sus compañeros. No hace falta que se reúnan de forma presencial, pueden hacerlo por vía Zoom. Tienen que hacer esto en grupo, como les dije, en parejas. Entonces pueden ustedes trabajar, tendría que presentar este trabajo que, como les digo, va a ser en video, explicando el procedimiento y también explicando por qué se ocupan las diferentes sustancias. Eso van a tener que consultar para qué es el cloruro de sodio, para qué es el
por ahí ya les dijo algunas de las sustancias para que se ocupan. Habíamos hablado, ¿no es cierto? Ahí habían hablado de lo que se ocupa el detergente para solubilizar membranas y liberar el ADN. Entonces todo eso tiene que estar consultado y explicado dentro del video. Van a presentar ustedes el jueves 3 de marzo. Sería la fecha de presentación del video. Entonces, en esta ocasión no les estoy pidiendo que hagan un informe, sino un video. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces, yo tengo una pregunta. Sí. Sí se puede repetir el fruto, ¿verdad? Entre los grupos. Sí, nunca les he dicho que no se puede repetir. Tiene que trabajar con tomate, que les dije es lo más recomendable porque se obtienen buenos resultados con tomate. En alguna ocasión trabajaron, el grupo anterior trabajaron con uno con tomate y el otro con plátano, y compararon cuánto se obtiene de ADN con uno y con otro, si es buena la técnica. Eso hicieron un grupo muy bueno que estuvo el anterior semestre. Entonces pueden hacer con cualquier muestra vegetal, pero les dije, lo recomendado es frutilla, tomate, plátano, donde se obtiene bastante buen resultado dentro de la extracción. Si quieren probar con hojas pueden probar, sin embargo puede que no les salga en suficiente cantidad o no sea observable la cantidad de ADN, porque por ahí, por ejemplo, no se haya triturado bien la muestra. Entonces todo eso puede jugar también en la obtención de ADN. Entonces eso, chicos. Ya de forma de laboratorio, cuando se trabaja con extracción de ADN, se trabaja con kits que logran obtener una pureza muy alta de la molécula de ADN. También se tiene kits ya específicos para, por ejemplo, células animales, para células vegetales, y ya incluso específico para ciertas variedades vegetales. Entonces eso se puede tener en laboratorio. Y también incluso podrían hacer no solo de muestras vegetales, sino también les puedo pasar el protocolo de la extracción de ADN de saliva. Igual, colocando 1 mililitro de saliva se puede realizar este procedimiento. Entonces, eso. Bueno, no sé si hay más preguntas antes de continuar, chicos. Inge, disculpen la molestia. No sé si habría la posibilidad de que nos deje hasta el fin de semana, tal vez, para poder subir. Lo que pasa es que algunos compañeros me dicen que van a salir de viaje o no van a estar aquí en el feriado. Entonces, no sé si habría como, Inge, por favor. Ya, o sea, usted me dice para subir hasta qué fecha. O sea, ¿cuál es la fecha que proponen ustedes? Hasta el domingo, Inge, si estuviera la posibilidad. Ya, para que hagan un buen trabajo, chicos, les voy a dejar hasta el martes. Martes, ¿qué fecha cae? Martes, a ver, estamos, entonces van a trabajar hasta el martes 8. Para que hagan un buen trabajo, que esté bien hecho el video. Entonces, hasta el martes 8 para que ustedes tengan tiempo de realizar esto. Pero ¿qué quiere decir esto? Que como tienen tiempo suficiente va a estar bien hecha la tarea. Entonces tendrían hasta esa fecha para presentar. Entonces anoten ahí martes 8. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Entonces, bueno, ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, que los genes van a ser las unidades de la herencia. Entonces tenemos dentro del material genético que está indicado aquí, por ejemplo, este fragmento codifica para un gen específico. Después tenemos aquí otros fragmentos que igualmente van a codificar para otros genes, van a ser fragmentos de material genético, secuencias de nucleótidos que proporcionan a las células justamente instrucciones para la síntesis de una proteína específica.
o también hay segmentos de ADN como genes que no codifican para proteínas, sino codifican para ARNs funcionales. Entonces ARNs funcionales como el ARN de transcripción, también el ARN ribosomal. Entonces van a ser ARNs que van a tener otras funciones, sin embargo todos estos están codificados dentro del material genético que es el ADN. Entonces van a ser, como dice aquí, porciones de ADN dentro de un cromosoma que van a determinar o afectan características o caracteres en específico, o fenotipos. ¿Qué eran los fenotipos? Fenotipos son las características visibles de un organismo, ¿cierto? Entonces van a afectar las características visibles de un organismo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en cromosomas semejantes a estos son los cromosomas humanos. Entonces los cromosomas van a tener, como les dije, un empaquetamiento bastante grande, ¿no es cierto?, de material genético que va a estar aquí súper enrollado. Este material genético, si nosotros le extendemos, vamos a ver así, ¿no es cierto?, la doble hélice de material genético, y que le ayuda para que se enrolle van a ser estas proteínas que son las histonas y los nucleosomas. Sobre los nucleosomas y sobre las histonas se van a estar enrollando el material genético, como ustedes ven aquí, de tal forma que van a estar dando lugar a los cromosomas. Dentro de las células eucariotas está a nivel de núcleo los cromosomas presentes, y vamos a tener que todos estos cromosomas, el momento en que necesitan, por ejemplo, expresarse un gen, se va a relajar, permitiendo que este gen sea fácilmente, se pueda aquí ensamblar. Son proteínas que sirven para la transcripción, traducción, y posteriormente ya llevarles, ¿no es cierto?, a proteínas. Entonces en la transcripción van a estar aquí asociadas algunas proteínas que son la ADN transcriptasa, por ejemplo, que va a servir para generar copias de este material genético. Entonces la mayoría de genes son aproximadamente de entre 1000 a 4000 nucleótidos de largo. Entonces van a ser bastante largos. Se han identificado también muchos genes que pueden llegar a ser más pequeños, de cientos de pares de bases. Y también tenemos aquí que se puede controlar las proteínas producidas por la célula por medio de la activación o no de los genes. Entonces pueden estar activos o no ciertos genes, y eso van a dar justamente características diferentes en los organismos. Dentro de los genes vamos a tener dos tipos de genes que podemos clasificarlos, y vemos aquí que todas las propiedades de los organismos dependen de la suma de los genes. Vamos a tener clasificados dos grupos grandes de genes. Unos van a ser los genes estructurales, que como vemos aquí codifican para proteínas, también para enzimas, determinan las capacidades justamente bioquímicas que tenga el organismo, la capacidad de realizar, ¿no es cierto?, de catalizar reacciones biosintéticas. Tenemos aquí que van a desempeñar justamente un papel como componentes de estructuras celulares. Todo esto está codificado dentro de los genes de tipo estructurales. Y también tenemos otros genes que van a ser genes regulatorios o genes reguladores, que como vemos acá controlan la expresión de los genes estructurales. Entonces estos genes justamente reguladores van a estar uniéndose, por ejemplo, van a codificar para proteínas que se unen a estos genes estructurales, activándoles o reprimiendo su expresión. Entonces acelerando que se dé mayor expresión de los genes estructurales o menor expresión, o incluso que no se expresen ciertos genes estructurales. Y eso va a depender de las condiciones ambientales, de diferentes condiciones para que se dé justamente una regulación, y también que esté más expresado o menos expresado un gen en particular. Entonces vemos acá, ¿no es cierto?, una vez que hemos revisado de una forma rápida lo que es la estructura del ADN,
hemos visto también a partir de qué año se conoció la estructura del ADN, de qué está formado, y también composicionalmente cómo se dio este modelo de Watson y Crick. Entonces tenemos aquí que vemos que la estructura de ADN abrió la puerta para entender muchos aspectos de la función, cómo van a estar aquí codificados los caracteres en particular. También se sabe cómo se copia y forma en la célula y cómo utiliza esta información la célula para hacer proteínas. Entonces tenemos aquí que es una cantidad muy grande, ¿no es cierto?, de información que está codificada dentro del material genético. Como vimos, se habla de miles de pares de bases que forman un genoma. Toda esta información se tienen, así como ustedes vieron, de las bases de datos de enzimas, se tienen bases de datos que acumulan información sobre genomas de diferentes especies. Entonces ahí se tiene almacenada la secuencia de nucleótidos de la que está formada una especie. Entonces son bases de datos libres que se puede descargar de ahí. La información genética específica puede ser para un gen o puede ser para todo el organismo. Entonces se tiene almacenado ahí esta información. Mucha de la información también ya se sabe, no hace falta solo con saber la secuencia, sino que para qué codifica esa información. También ya se tiene eso indicado, específicamente para qué característica en particular está codificando ese fragmento de ADN. Entonces todo eso se sabe. Y tenemos acá dentro de la célula, vamos a ver este video que nos habla de la replicación del ADN a nivel celular. Y cómo es el paso de ADN a proteína. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Bueno, aquí primero vemos la célula, ¿no es cierto?, que es la unidad básica de todos los tejidos y de todos los organismos vivos. In most human cells, there is a structure called the nucleus. Exclusivamente la que estamos viendo es una célula humana. A nivel de núcleo sabemos que está, ¿no es cierto?, el material genético. Aquí es un video de animación que se va adentrando hacia la célula. The nucleus contains the genome. In humans, Entonces dentro del núcleo está el genoma. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, aquí hace referencia al genoma, es el conjunto de todo el material genético que forma parte de una especie. Entonces aquí vemos que en humanos el genoma está formado por 46 cromosomas. The genome is split between 23 pairs of chromosomes. 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto?, que podemos ver ahí. Chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histone. Aquí vemos nuevamente, ¿no es cierto?, si está aquí muy empaquetado en los cromosomas del material genético. Si le relajamos un poco a esta estructura del ADN, podemos ver que está empaquetado el ADN en proteínas denominadas histonas. Estas histonas son estas que ustedes pueden ver acá, donde se enrolla el material genético para formar esta estructura super enrollada que son los cromosomas. Within the DNA are sections called genes. Como vimos, dentro del material genético, dentro del ADN, hay secciones, ¿no es cierto?, denominadas genes. These genes contain the instructions for making proteins. Estos genes tienen las instrucciones para codificar proteínas. Entonces aquí vamos a ver cómo se codifican estas proteínas a partir del material genético. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. Entonces cuando es necesario que se transcriba un gen, se va a unir a una parte, ¿no es cierto?, del material genético, se va a unir esta proteína que va a ser la ARN polimerasa. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. Esta ARN polimerasa, la función que tiene es hacer una cadena complementaria, como ustedes ven aquí,
Esta cadena complementaria es una cadena complementaria de ARN, entonces va a estar ensamblando a partir del molde que tenemos de ADN, de una de las cadenas de ADN, se va a estar formando por acción de la ARN polimerasa, se va a estar formando una cadena complementaria. Aquí este es de ARN, entonces ustedes ven, ¿no es cierto?, que ya no va timina, en este caso la complementaria de adenina sería timina, pero en el ARN ya no es timina, sino es uracilo. Entonces vemos aquí que se va complementando. Esta hebra de aquí nos sirve como molde para formar esta hebra de ARN. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger. El ADN tiene el código que se sigue para formar esta hebra complementaria de ARN. RNA. This process is called transcription. Ese proceso de llevar de ADN a ARN es conocido como transcripción. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, características del ARN, es que es una sola cadena, ya no van a ser dos cadenas complementarias, sino es una sola cadena. Está formado ya no por timina, sino por uracilo, adenina, citosina y guanina. Y también sabemos que aquí, ¿no es cierto?, van a estar, este código nos va a servir justamente para producir proteína a partir de ARN mensajero. Entonces va a ser importante aquí justamente a nivel de células eucariotas, células humanas, va a haber un procesamiento previo antes de que se produzcan las proteínas y va a ser una eliminación de ciertos fragmentos que son fragmentos no codificantes. This involves removing and adding sections of RNA. Esto se conoce como splicing. Esta parte de aquí que es remover fragmentos no codificantes o también conocidos como intrones y de esa forma nuevamente ensamblarse, ¿no es cierto?, como una estructura. Esta ya va a darnos el mensaje para poder generar proteínas. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. En el caso de células eucariotas va a salir este ARN mensajero del núcleo al citoplasma. Una vez que sale al citoplasma es captado por los ribosomas para la síntesis de proteínas. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. Entonces ustedes vieron aquí que una vez que sale el ARN mensajero es captado por este ribosoma. Este sería un ribosoma. Tener una subunidad mayor y una subunidad menor. Y bueno, aquí va a entrar, ¿no es cierto?, el ARN mensajero. Es leído por este ribosoma. Y vamos a tener que aquí va a leer el código del ARN mensajero en tripletes. Entonces va a ser codones o tripletes. Va a ser 3 nucleótidos que van a ser leídos cada vez. Y cada codón o cada triplete de codones de nucleótidos va a ser un aminoácido. Como sabemos, las proteínas están formadas por aminoácidos como bloques estructurales. Juan Bonilla se fue porque, no sé, o sea, por el trabajo. Verás, amiga, el trabajo que no había ni cómo copiar. Yo pensé que era mi Entonces tenemos que son diferentes, son 20 diferentes aminoácidos que existen. Y estos 20 aminoácidos vamos a tener que, y van a ser justamente 20 diferentes aminoácidos que pueden estar en diferente posición formando estructuras proteicas, y estas estructuras proteicas van a codificar, van a hacer diferentes características observables. Entonces ustedes ven ahí que este es un ARNT o ARN de transferencia que va a justamente traer el aminoácido que va a formar la proteína. RNA
to produce a chain made up of amino acids. Buenas noches, señor. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Entonces ustedes ven aquí que es leído, ¿no es cierto?, cada 3 nucleótidos y cada 3 nucleótidos representan un aminoácido. Entonces va a ser llevado por este ARN de transferencia el aminoácido y tenemos aquí que esto va a ser, ¿no es cierto?, la complementariedad de la cadena de ARN mensajero. Como vemos, iba a estar justamente trayendo el aminoácido que va a ser el correspondiente y formando esta estructura proteica que ustedes ven acá, formado por aminoácidos. Una vez que tenemos los aminoácidos, era la estructura primaria de una proteína, ¿no es cierto?, la cadena de aminoácidos. Posteriormente, ya bien formada la proteína, vamos a tener que se va a estar plegando y ya formando la estructura tridimensional con todas las hélices alfa beta que ustedes veían dentro de las proteínas, ¿no es cierto?, que son parte de esta estructura proteica. Entonces ese es el camino que sigue desde el ADN hacia el ARN y posteriormente hacia proteína. No sé si tienen preguntas. Pensaba que era diferente, pero me sale con sus cosas, que quería tocarme los senos, que quería que le cuente mi vida. No hay preguntas. No tengo que estar contando mi vida íntima a nadie, porque ya me pasó, o sea, con Jaime, imagínate, yo le conté todo. ¿Y qué fue? No hay preguntas porque se perdieron, no hay preguntas porque no entendieron, o no hay preguntas porque todo entendieron. Entonces no puedo contarle y me sale con esas cosas. Entonces, a ver, Anthony. Que se vaya a la mierda. Sí, para mí estaba más o menos claro y o sea, sí, algunas cosas que no tengo conocimiento es como que no entiendo eso, pero bueno, ya toca revisar de mi parte. Ya. Sí. Bueno, Anthony, gracias. A ver, sigamos con Cintia. Sí, lo entendí, me pareció más bien interesante. Sí, esta semana que estemos profundizando un poquito más la arena, porque sí me acuerdo que vimos más o menos por encima sobre hoy grabo y me entretengo energía en y acabo con ese trabajo, no importa que tenga que transcribir nuevamente. Gracias, Cintia. A ver, continuamos con Alan. El trabajo hago bien hecho y se acabó la investigación formativa y demuestro que somos capaces de hacerlo. Alan Coyaguazo. Que me pareció muy interesante, la verdad, y me gustaría poner en práctica lo del video. ¿Ya? Y lo que recordamos ahorita del ADN, sí me acuerdo que vimos, por ejemplo, en el colegio y al principio de los estrés, pero ya se olvida uno, ya ahorita porque otra vez se volvió a recordar. Ya, Alan, gracias. A ver, chicos, esta parte de replicación, transcripción, traducción. Bueno, esto es como un poco más Sí, amigo, eso ampliado. Sin embargo, vamos a ver que justamente lo que tiene que ver con el dogma central de la biología molecular, que tiene que ver con este estudio de los genes, de las moléculas del ADN. Entonces va a ser justamente por aquí está el dogma central. Se puede resumir en esto. En una transcripción que va a ser el paso de ADN a ARN mensajero, una traducción que es de ARN a proteína. Entonces va a ser fácilmente, por ejemplo, ustedes pueden extraer una secuencia nucleotídica de las bases de datos que les he dicho. Entonces pueden extraer la secuencia de nucleótidos y a partir de la secuencia de nucleótidos generar la molécula complementaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la complementaria de timina que está aquí? Adenina. La complementaria de adenina sería timina en el caso de que fuera ADN, pero no es ADN, sino es ARN, ¿no es cierto? Entonces aquí es uracilo. En el caso de citosina es guanina, en el caso de citosina guanina, adenina uracilo, citosina guanina,
y así podemos nosotros mismos realizar el proceso de transcripción que realiza la célula. Y de esa forma ustedes ven que esta es la hebra que ha servido de molde para generar esta secuencia de ARN mensajero, pero imagínate cómo iba yo que va a ser la complementaria de esta secuencia que ustedes ven acá arriba. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, que el ADN es una doble hebra formada por dos cadenas, ¿no es cierto? Y de una de las cadenas se genera el ARN mensajero. Este ARN mensajero, ustedes ven, ¿no es cierto?, ya tiene presencia de uracilo y es una sola cadena. Este ARN mensajero, después igual tenemos el código genético. Si ustedes le buscan ahorita en internet, pongan ahí en el buscador el código genético, les va a salir. ¿Cómo puedo transformarle de imágenes a texto? Les voy a poner aquí. Ustedes buscan código genético en el buscador y luego en imágenes pueden ver ustedes ahí. No sé si alguien tiene ya buscado eso para que comparta, chicos. El código genético. Si ponen código genético en el buscador, ¿qué les sale? Y luego en imágenes. Salen unas tablitas. Salen esas tablitas, ¿no es cierto? A ver, sí, Denise estaba compartiendo. Ya, salen estas tablitas. ¿Qué son estas tablitas? Abra cualquiera de estas tablitas. Ya voy a ver cómo le hago, amigo. Pero de qué. Ya, gracias, Denise. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que no deje de compartir. Por favor, si no ya te vamos a ver aquí que está primera letra. Por ejemplo, tienen, si se va a uracilo. Segunda letra, citosina. Tercera letra, aquí va a ser, por ejemplo, uracilo nuevamente. Entonces CUC, ustedes ven acá, está en la segunda, esta CUC da para serina. Entonces quiere decir que el aminoácido serina está codificado por este triplete UCU. Si por ahí se van al triplete GU, es para valina. Entonces, a ver, ya tienen ustedes a la mano, ¿no es cierto? Eso, deje de compartir, por favor, Denise. Ya tienen ustedes el código genético, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, en ese código genético tengan a la mano y busquen primera letra A, segunda letra U, tercera letra G. ¿Qué aminoácido ha sido? Uy, sí. Sí, te entiendo. No, yo no quiero saber nada de ese tipo, imagínate. No vale nada. ¿Qué aminoácido es A u G? Primera letra A, segunda letra U, tercera letra G. Metionina, dicen. Ya, eso, muy bien, metionina. Después el siguiente aminoácido que está aquí, el siguiente triplete, GUG. ¿Para qué aminoácido codifica? Ustedes van a buscar en ese código que ustedes tienen ahí a la mano. El código GUG. ¿Para qué aminoácido? Valina, ¿ya? Vamos al siguiente, CAC. Uy, si no ves lo que pasó con ese tipo, las amenazas que me hizo. Histirina. Entonces ponen, ¿no es cierto?, dentro de ese código que ustedes tienen identificado que cada uno de estos tripletes ya se sabe que y mira, yo aminoácido es el que codifica este triplete, y de esa forma podemos nosotros saber. Tenemos la secuencia de ADN, podemos generar la secuencia de ARN mensajero a partir del molde de la secuencia de ADN, y posteriormente nosotros podemos tener esa tabla para leer el código genético en tripletes con las 3 letras que podemos tener en nuestra secuencia de ARN y saber qué aminoácido codifica para cada triplete. Entonces, de esa forma, todas las proteínas inician con el aminoácido metionina
Y van a tener, por ahí ustedes han de haber visto, ¿no es cierto?, que dentro del código genético está la palabra stop, o son codones que significan que debe ahí parar ya el proceso de traducción. Con eso le da a la célula la orden de que ya está ahí, se genera la proteína y ya no más. Entonces hasta ahí queda la proteína. No sé si entendieron, chicos, o les vuelvo a explicar esta parte. Entonces eso está raro, y ahora lo que me dijeron las chicas de las tiendas es que con esa tabla del código genético pueden ustedes basarse en la secuencia de ARN mensajero y saber para qué ese triplete, para qué aminoácido codifica. Y con eso pueden ustedes realizar el trabajo que hace la célula. A partir de ADN generar ARN mensajero, y a partir de ARN mensajero proteínas. Entonces, ustedes ven, ¿no es cierto? Esto es el dogma central, conocido que es el dogma central de la biología molecular, que tiene que ver con el proceso de llevar de ADN a ARN por transcripción y de ARN a proteína por traducción. La replicación va a ser para generar a partir de la molécula de ADN una molécula que sea exactamente igual. ¿Esto para qué se necesita? Por ejemplo, cuando hay división celular, ¿no es cierto? Ahí va a tener que aumentarse o duplicarse el material genético, y esa duplicación se va a conocer como replicación. ¿Alguna pregunta, chicos? Productos, porque ya como sabes, ya vienen los 2 años del canal. ¿No? Entonces voy a hacer un sorteo. A ver, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, y entonces ya tiene tarea, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan hacer y presentar bien este video de la extracción de ADN. Entonces nos quedamos hasta ahí. No sé si hay preguntas. Yo le quería preguntar sobre el video, ¿cuánto es el tiempo mínimo y máximo de duración? ¿O no hay tiempo? No les dije tiempos mínimos o máximos, sin embargo que esté explicado bien el proceso y también explicado por qué se usa cada uno de las sustancias, ¿no es cierto? La sal, para qué se ocupa el detergente. Entonces, por facilidad sería que se demoren lo mínimo, porque luego cargar el video no va a ser tan fácil. Sin embargo, no hay tiempos. Pueden ustedes hacer un video de unos 5 minutos, 10 minutos. No les limito en el tiempo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eso estaba yo pensando, dividir los cositas que tengo aquí. Bueno, chicos, gracias. Que tengan una buena noche. Nos veríamos la siguiente semana. En segundo lugar, uno más o menos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Recording stopped. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Inge. Eso te digo, o sea, si tienes una